베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 소망으로 하나 되자. 아버지 하나님 하늘에 계시니 온 천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 그 거룩하신 이름을 늘높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 걷다리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사를 주오미하고서 무성도 함께 영원히 늘 삼위일체께 승리한 우리를 다리 보는 성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나로 엎드려 경배하네. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos dar gracias por este día santo y que nos has permitido. Padre Dios, tú nos has llamado a tu iglesia y nosotros hemos obedecido y te damos gracias por esta gracia y esta bendición. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos tener ese corazón de arrepentimiento en esta hora, podamos obedecerte, podamos servirte y así nosotros podamos triunfar en este culto. Damos gracias por todo ello y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓나이다. Amén. 내 진정 사모하는 친구가 되시고 구주 예수님은 아름다워라. 산 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 형언할 기라 주었도다. 내 영혼 먹이시는 나 외로울 때 좋은 친구라. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 주 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 맘의 모든 염려 이 세상 고락한 나와 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 계교를 지치 물리치사 날 지키시네. 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 끝까지 나를 돌아보시니 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 내 마음을 다하여서 주님을 따르며 길이 길이 나를 사랑하리니 몰불이 두렵지 않고 장검이 거건대 주는 높은 산성 내 방패시라. 내 영혼 먹이시는 그 은혜 누리고 나 친히 주를 뵙기 원하네. 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다. 하나님 말씀 앞에 En este momento oremos en arrepentimiento para poder venir delante de la palabra de Dios y poder triunfar en este culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado en medio de este culto. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual tú puedas recibir, en el cual tú nos das la bendición y tú nos das tu amor. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, tú puedas obrar en nosotros. Padre Dios, nosotros con el pecado no podemos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que en esta hora podamos revestirnos de la sangre de Cristo y así poder venir delante tuyo. Obra, Señor, en cada uno de nosotros y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir solamente dentro de tu palabra. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros no sigamos por las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, por cada uno de esos momentos que lo hemos hecho y ayuda, Señor, a poder arrodillarnos delante de tu palabra y así podamos triunfar dentro de ti y así podamos triunfar en tu palabra. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Dios, ahí
ayuda, Señor, y perdona, Señor, cada una de nuestras debilidades. Y ayuda, Señor, para poder venir delante tuyo a través de tu sangre y así poder ver tu rostro y así cada uno de nosotros podamos tener tu respuesta y tener esa obra que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와 참 평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 감사합니다. 거룩하신 하나님 우리 아버지, Padre Dios glorioso, 이처럼 damos gracias porque tú nos has amado y nos has salvado en Cristo e hiciste que nosotros podamos entregar este culto en esta hora. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros en esta hora podamos entregar un culto que sea en espíritu y en verdad, en el cual tú desees, Padre Dios, y así nosotros podamos tener tu vida. Padre Dios, ayuda, Señor, que todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo, podamos venir delante tuyo a poder entregar este culto. Padre Dios, ayuda en esta hora a poder ver tu rostro y así nosotros podamos depender de tu misericordia. Y así nosotros podamos arrepentirnos delante tuyo, entregando todo nuestro ser. Padre Dios, ayuda, Señor, que en esta hora podamos resolver todas las cosas en las cuales nosotros ni siquiera hemos pensado. Padre Dios, tú nos has dado a nosotros tu misericordia. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, nuestra vida en sí, podamos entregar todo en alabanza y en poder. Padre Dios, y así nosotros podamos tener esa vida que tiene tu experiencia y esté lleno de tu gozo. Padre Dios, nosotros luego de que hemos confesado de que Cristo es tu Hijo y es el Cristo, nos has reunido a nosotros en el Hades, siendo tu iglesia, y hiciste que nosotros podamos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser fieles delante tuyo, seamos fieles delante de tu iglesia, y así nosotros podamos ser uno dentro del obispo y así realizar tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos mis pensamientos, todo tipo de pensamiento y todo pueda ser enfocado en uno y así podamos entregar un culto
en espíritu y en verdad. Padre Dios, demos gracias por poner al obispo y tú al llevar tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda así, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que esa palabra pueda entrar en el espíritu de cada uno de nosotros, siendo buena tierra. Y ayuda, Señor, no a escuchar esta palabra como palabra de hombre, sino tu palabra. Y ayuda, Señor, a ser humildes delante de tu palabra. Y así podamos escuchar tu palabra. Y así nosotros podamos experimentar. Padre Dios, ayuda, Señor, que esa palabra al obrar en este mundo, ayúdanos, Señor, que nosotros podamos obedecer a través del Espíritu Santo y así que esta palabra pueda entrar dentro de nosotros y así pueda tener frutos dentro de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos cumplir y podamos ser fieles con esos diferentes servicios que nos has dado. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos entrar en esa primera resurrección y así ser llenos de esa fe que viene de ti. Padre Dios, nosotros somos personas que hemos sido separados de este mundo y nos has separado de este mundo. Ayuda, y tú nos has separado a través de tu verdad. Y ayuda siempre a estar llenos de ese poder que viene de ti y allí podamos triunfar en esta hora. Damos gracias por cada una de las cosas y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Juntos de aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 나의 평생에 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 귀하신 주여 날 붙드사 주께로 날마다 더 가까이 저 하늘 나라 나 올라가 구주의 품 안에 늘 안기요 영생의 복 받기 원합니다. 이 세상 내가 살 동안에 주께로 날마다 더 가까이 저 배는 천국 나 들어가 한없는 복락을 다 얻도록 풍성한 은혜를 비나이다.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque hoy hemos venido delante tuyo a entregar estas ofrendas delante tuyo con un corazón verdadero. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y así puedan tener esa bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición y ayuda, Señor, cuando tú has dicho, ellos, cuando reciban esa bendición, tengan esa inspiración para poder obtenerla. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos y sus familias que han cumplido con su promesa, ayuda, Señor, que ellos tengan esa bendición y así puedan recibir siempre ese amor que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias dan la bendición y ayuda, Señor, que ellos siempre al dar gracia puedan triunfar en todas las adversidades. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo, en línea o en presencial. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos pueda confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda ser usada por tu iglesia y por el reino de los cielos y por tu gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor. 하늘과 온 땅의 모든 권세들이 나에게 모두 다 있으니 나의 거룩한 이름으로 가르치고 침례를 주고
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer todos juntos. 시작. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parentelas y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하사 예배 가운데 우리를 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 우리 모두가 또 하나님 말씀을 또 듣기 위하여 말씀 앞에 겸손히 조아리를 말씀 앞에 겸손히 머리를 조아리는 복된 또 시간, 복된 심령 또 삼아주심을 또 감사합니다. 이 시간 하나님께서 또 역사하여 주셔서 우리 모두가 하나님 말씀 받기에 합당한 또 심령 될 수 있도록 주님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 이 시간 하나님의 말씀을 또 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 태연하며 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 사람의 말로 받지 않고 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 말씀을 깨닫고 또 순종할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회 말씀하시는 주의 말씀 앞에 아멘하는 거룩한 시간 되도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 이 거룩한 주의 날에 damos gracias por este día santo que nos has dado. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo quien lleva tu palabra, y ayuda, Señor, que pueda ser lleno de tu poder y de tu autoridad. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir toda esta palabra que tú has preparado, y así nosotros podamos triunfar y ver esa gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús fue rechazado de su tierra natal. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios ama al Hijo. Él envía a su Hijo amado al mundo y le da el mandamiento y realizar la voluntad del Padre, la cual es salvar a la humanidad del pecado. Aunque Jesús nació como descendiente de Abraham, Él es el Hijo de Dios y no nació por la sangre ni carne. A pesar de que su ciudad natal fue Nazaret, su ciudad original es los cielos, que está fuera del Hades. Las personas de su ciudad natal, como fueron nacidos de la carne, no reconocieron a aquel que nació en Espíritu Santo y la palabra. Por lo tanto, esencialmente el mundo no le dio la bienvenida. El mundo pertenece al diablo y está en su dominio. El cielo está lleno de la voluntad de Dios. Aunque Jesús habló la verdad, las personas de su ciudad natal no pudieron entender esta palabra y menospreciaron a Jesús por sus bajos estatus. Él no fue echado por la falta del poder de Dios, sino porque el mundo no pudo tratar con él. Jesús no realizó ningún poder delante de los incrédulos de su ciudad natal. Solo los que creen le seguirán los prodigios y las señales. En el día de hoy, las personas juzgan con la moral, en cambio la verdad, rechazan la verdad. Es obvio que la verdad sea rechazada. Tenemos que reconocer que la experiencia que Jesús sufrió es la verdad y tenemos que aguantar al ser rechazados.
No realice poderes forzosamente a los que no han abierto sus corazones. Esto es como ponerle un collar de perlas a un perro o ponérselo en el cuello de un cerdo. Realicemos el poder en las casas de quienes abren la puerta y aceptan la bendición. Amén. 오늘 우리의 삶 En la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana que tenemos día tras día, 해 주시는 삶입니다. es una vida que Dios tiene que estar junto con nosotros. 예수님은 우리를 그의 El Señor Jesús, 구원 안에서 보호해 주시고 Él nos ha cuidado dentro de su poder 또 그렇게 하여 y también Él al cuidar la salvación, 하시면서 Él dando todo su ser está junto con nosotros y Él desea llevarnos a nosotros hasta el final y Él se está esforzando con todo su ser para poder hacerlo. 우리의 삶은 Por eso, en la vida que nosotros tenemos a día tras día, nosotros tenemos que ser revestidos de la fuerza del Señor y así es que nosotros estamos en este lugar. 과 Nuestra vida en sí es algo que nosotros hacemos junto con el Señor y vivimos junto con Dios. 구원된 영혼을 Dios 인도하셔서 nos guía a nosotros a nuestro espíritu que ha sido salvado y así nos lleva a la derecha, a la izquierda y así y Él desea guardarnos a cada uno de nosotros, protegernos a cada uno de nosotros. 성령이 Por eso el Espíritu Santo ha venido en nosotros y obra. 여러 Por 가지 ello, 방법으로 Dios obra dentro de nosotros en diferentes formas 하시고 y también nos guía a cada uno de nosotros. Cuando dice que Dios ha tenido esa conexión con nosotros, es a través de ese arrepentimiento, ese corazón de arrepentimiento. 하십니다. Él se une, se conecta con nosotros, por eso tenemos ese encuentro con el Señor, ese camino a través de ese arrepentimiento. Las personas que tienen ese arrepentimiento, esas personas son las que pueden caminar junto con el Señor. Estas personas podrán ir en ese camino en el cual Dios nos está guiando. Hay muchas formas, diferentes tipos de formas en las cuales el Señor nos guía a nosotros, pero algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que Dios obra a través del culto, a través de la prédica que el Señor hace a través del obispo en este púlpito y Él es quien nos guía a cada uno de nosotros y este momento y es algo muy importante. Entonces, en ese momento, el pastor en ese momento, ¿qué es lo que hace? Tiene que expresar y tomar el corazón del Señor y expresarlo. Tiene que tomar el corazón del Señor en su corazón y así tiene que expresar y hablar ese corazón del Señor. Y esto es algo que nosotros podemos ver cuando el Señor ascendió antes de ascender del cielo. Podemos ver que así fue como enseñó a Pedro. Cuando el Señor le dejó a la iglesia a Pedro, Él le dijo que esa forma en la cual nosotros en cada día del Señor venimos y escuchamos la palabra del Señor. Esa es la forma en la cual el Señor le dio a Pedro que hiciera. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, no nos movemos o no ponemos en acción cada uno independientemente, sino que nos reúne a nosotros en la iglesia. ¿Cuál es la obra que nosotros hacemos? ¿Cuál es ese servicio que cada uno de nosotros hacemos? ¿Cómo servimos a Dios?
Y nosotros podemos ver que cada uno de nosotros ahora sostenemos una pequeña parte de la obra que Dios hace, esa obra de la salvación. Por eso, la obra que cada uno de nosotros hacemos, no la hacemos por cada uno de nosotros, sino que ese servicio que cada uno hacemos lleva a la vida eterna, y nosotros hacemos todo nuestro ser damos todo nuestro ser para poder hacer esto. Por eso, el servir al Señor es un privilegio que solamente las personas que sirven al Señor, que pueden entrar al reino de los cielos, o sea, las personas que han recibido la salvación pueden tener. Así es como se simboliza esto. Las personas que han recibido la salvación de Dios tienen ese servicio, pueden servir al Señor, aunque no sea pues un puesto pues en sí, pero el Señor le da a cada uno de nosotros ese llamado para poder servirle a Él. Por eso, cada uno de nosotros, al servir al Señor y entregar todo nuestro ser al Señor, no hay ninguna obra que esa persona hace que no tenga ninguna relación con el Señor, y ninguna de estas cosas caerá al piso, sino que nuestra vida en sí, nuestro llamado es servirle al Señor, es poder heredar lo que es de Dios. Nosotros, al estar en esta tierra, estos varios años que nosotros vamos a estar en esta tierra, lo que nosotros hacemos en esta tierra son obras que serán para nuestro espíritu, serán testimonio para nuestro espíritu. Como Dios nos ha dado a nosotros esa gracia, nosotros podemos experimentar, podemos verificar esa gracia del Señor. Y así nosotros nos convertimos en ¿qué? En cotrabajadores con el Señor. Y el Señor no nos va a dejar a nosotros y no nos va a abandonar, sino que Él estará junto con nosotros, caminará junto con nosotros. Y esa es la forma como Dios obra. Pero hay una cosa que hace difícil esto, que es la costumbre del hombre, es la costumbre que cada uno de nosotros tenemos del pasado. En los ojos del hombre, en el corazón del hombre, en simples palabras, ¿qué es lo que podemos decir? Es que les gustan las cosas que son grandes, las cosas que son pues visibles ante los ojos, las cosas que resplandecen. Pero, a diferencia de esto, las obras del Señor, las obras que son de Dios, pueden verse lo más pequeño, pueden verse muy pequeño, y si uno se enfoca solamente en las cosas que son grandes, uno eventualmente va a sobrepasar, va a dejar las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque con nuestras costumbres que vienen de nuestro ser, que vienen de nuestro pasado, la verdad, aunque nosotros estamos tratando de tomar lo que es de Dios, si nos enfocamos solamente en lo grande, entonces estamos dejando pasar esa bendición de Dios. ¿Qué es la bendición? ¿Qué la bendición es tener? ¿Qué es la bendición? Es esa oportunidad que Dios quiere dar a las personas que vienen delante de Él. O sea que en ese momento Dios nos tiene que ver a nosotros, tenemos que estar enfrente de los ojos de Dios en ese momento. Y nosotros habrán ocasiones en el cual nosotros serviremos al Señor en lugares donde los hombres no van a poder ver. Pero si esa persona dice, ay, Dios no va a poder ver esto, no va a reconocer esto, entonces esta persona no conoce bien a Dios. Si uno conoce bien a Dios y conoce que esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros, entonces esta persona va a poder recibir lo que es de Dios. Y el hecho de preocuparse del pastor o de limpiar a la iglesia o hacer cosas que son tan pequeñas que uno también se sacrifique por ello. Entonces, si uno toma su propia cruz, entonces la verdad tenemos que saber de que el Señor no nos abandonará y no nos dejará a un lado, sino que Él estará junto con nosotros para que nosotros en ese momento nosotros podamos hacer esa obra que Dios
nos está ordenando a nosotros y hará que nosotros vamos a hacerla aún mucho mejor. 아무런 가치 없는 것이라 할지라도 우리는 매 Habrán cosas que en el mundo dirán que estas cosas no tienen ningún valor, pero nosotros tenemos que saber que cada vez que nosotros servimos a Dios, tenemos que saber de que en esos momentos tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Esto es la vida pues, de fe que es normal. Cuando hablamos sobre servicio, no es solamente el hecho que nosotros hacemos cada día del Señor y venimos y servimos al Señor en este lugar, sino que en cada momento en el cual el Señor nos llama a nosotros, tenemos que obedecer. 공식적이 아니라도 Aunque no sea algo oficial o aunque no sea algo grande, nosotros tenemos que saber de que el Señor es quien nos levanta a nosotros, quien nos mueve de esta forma y de la otra forma. Y así en ese lugar tenemos ese encuentro con el Señor. Pero cada uno de nosotros al hacer la obra de la iglesia, hay muchas personas que piensan que esto es independiente de la iglesia, que cada uno de ellos piensan de que están haciendo, que tienen que hacer la obra por ellos mismos. Pero estas personas, la verdad, tenemos que saber de que Dios está alejando a estas personas. Si nosotros no sabemos que si desde nuestro fundamento, de si el origen y la orientación de lo que nosotros estamos haciendo, la verdad, entonces Dios no estará junto con nosotros. Si esa orientación, si ese origen que nosotros tenemos, ese motivo en el cual nosotros hacemos todas estas cosas, si son junto con el Señor, entonces Dios estará junto con nosotros. Pero si no, entonces no lo estamos haciendo con Dios. 봉사, Pero ese servicio sin Dios, 이 행위 esa acción sin Dios, 아쉽지만은 aunque puede ser triste, aunque puede ser muy triste, Dios no podrá bendecir esto. Dios no podrá recordar a esa persona. 잘 되기를 원하실 마음을 갖고 Y esa persona, la verdad, no puede recibir ese corazón del Señor para que esa persona pueda ir bien, sino que eventualmente esa persona, Dios se alejará, abandonará a esta persona. 우리는 물론 Queridos hermanos, cada uno de nosotros, 신앙생활 항상 교회 일을 할 수는 없어요. no es obvio que nosotros cada día que nosotros vivimos no vamos siempre a poder servir a Dios cada día y pues como nosotros estamos en este mundo y pues es obvio que cada uno de nosotros vivimos en este mundo, pero 할지라도 하나님의 en medio de eso nosotros tenemos que saber que nosotros somos personas que estamos recibiendo la guía de Dios, estamos en las manos del Señor. 남은 우리의 가진 시간들 Y en este tiempo en el cual nosotros tenemos, si el Señor nos llama a nosotros y a quien nos quiere guiar a nosotros, nosotros tenemos que seguirlo. No importa en qué situación o qué tiempo o qué momento estemos nosotros, tenemos que seguirlo a Él. 내가 정하는 것은 Y el hecho de pensar, ay Dios, yo haré como yo quiero, la verdad esta persona no está teniendo ese encuentro con el Señor. 모든 하는 일에서 하나님의 Cada obra que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros hacemos es recibir la ayuda del Señor. Cada poder en el cual nosotros hacemos, tenemos que recibir ese poder que viene de Dios. 하나님은 우리를 도우시는 능력으로 Pero 하세요. si el Señor no está junto con nosotros, esta obra no podrá ser hecha y ese poder no podrá ser hecha. Dios nos está junto con nosotros y nos ayuda a cada uno de nosotros, pero ¿con qué poder? Con ese poder que viene de Dios. Con ese mismo poder Dios nos salva a nosotros. Con ese mismo poder Dios nos levanta a nosotros. Con ese mismo poder Dios hace que nosotros podamos entrar en ese reino en los cielos y nos ayuda a cada uno de nosotros. Pero la verdad es que Dios no necesita de nosotros esa fuerza o un tipo de fuerza o pues una conciencia que es un fuerte o un tipo de servirle a Él sin ningún pues nada, sino que Él desea de nosotros ese corazón, es un corazón, es ese corazón para que esa persona pueda recibir la salvación, ese corazón de arrepentimiento, eso es lo que Él verdaderamente desea, ese corazón humilde. Esa persona que está en el arrepentimiento y se ha roto completamente delante del Señor y acepta que el Señor, es su Salvador y esa persona que necesita la guía del Señor.
ese corazón que solamente está solo delante del Señor, que está un corazón quebrantado delante del Señor. Esto es el corazón que Dios desea. 혹은 선입견이라는 것이 있는 거예요. Nosotros podemos ver que en la vida podemos encontrar diferentes estereotipos y prejuicios, pero estos estereotipos y prejuicios, 따로따로는 설명할 수 없는 것이 있어요. aunque pueden ser diferenciados, estamos hablando de esos diferentes estereotipos que tenemos de cosas o de acciones o prejuicios. Estas cosas eventualmente podrán molestar a nuestra relación con el Señor. Pero tenemos que saber que estos estereotipos y estos prejuicios son importantes en la vida. ¿Por qué? Porque así nosotros a través de esto podemos vivir la vida y así a través de esto podemos formar información y así al tener pues a través de esto así podemos usarlo como una pared para protegernos de las cosas que ya pues podrían lastimarnos en la vida. Y pues podemos ver que el prejuicio y el estereotipo también puede ser útil en nuestra vida. Y si vemos en el pasado, también en el Antiguo Testamento, la verdad, así es como ellos vivían a través de esto. Pero tenemos que saber que estos estereotipos y estos prejuicios influencian en nuestra fe, pero tenemos que hacer que esto no entre en nuestra fe. Tenemos que hacer que ello no entre en ello. ¿Por qué? Porque esos prejuicios y esos estereotipos y la palabra del Señor chocan entre sí dentro de nosotros. 하나님의 말씀과 Esa palabra de Dios, esa guía de Dios, esa ordenanza del Señor, esa obra del Señor, esa acción del Señor, chocan 고정관념과 con nuestro estereotipo, con nuestro prejuicio, chocan entre sí. 비율이 엄청난 차이가 있습니다. Y así podemos ver que en cada persona, cuánto uno tiene de cada uno del otro, puede pues mostrarse en cada tipo de persona. Si nosotros nos dejamos al prejuicio, esto eventualmente nos hará caer en nuestra fe. Tenemos que tener cuidado con ello. 자기를 맡기면은 Si nosotros nos dejamos a nuestro prejuicio, a nuestro estereotipo, es lo mismo que a escoger 영적으로 el castigo, escoger la maldición. 우리의 것으로 해야 됩니다. Aunque las cosas en la carne nos podrán ayudar. Y estas cosas, la verdad, podrán ayudarnos en la carne. Pero estas cosas de la carne no pueden juzgar las cosas del Espíritu. No pueden juzgar las cosas del Espíritu. No pueden ir junto con el Espíritu. Hay muchas personas que traen las cosas de sus propios prejuicios y estereotipos y traen esto a la iglesia y traen esto en su vida de fe. Pero la verdad, estas cosas son difíciles en nuestra vida de fe. Estas cosas son difíciles y la verdad chocan con nuestra fe. 영역에서 발생합니다. 불신앙은 En la incredulidad, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad está dentro del prejuicio y el estereotipo. Si nosotros vemos un ejemplo, en el momento que Jesús había venido en esta tierra y Él en esta tierra vino y Él llevó la palabra y Él murió en la cruz. Pero ustedes saben cuál es una de las cosas más difíciles que el Señor enfrentó en este mundo. ¿Saben qué es esa dificultad? 사람들의 선입견이었어요. Era este prejuicio y el estereotipo de las personas, ese prejuicio que las personas tenían. 구원에 El Señor vino con ese poder en abundancia para poder salvar. Él vino con ese poder ese poder del Creador. Pero ese prejuicio, lo que Él tuvo que pelear era ese prejuicio del mundo. 포로된 자들을 En ese momento, Él vino para poder salvar a los que eran cautivos, a los que eran prisioneros, 세계에서 aquellos que eran prisioneros de la oscuridad. 저항합니다. 포로들이
Pero, ¿qué es lo que están diciendo a estos prisioneros? Ay, yo estoy feliz acá, tú no deberías venir a salvarme. Yo estoy feliz en este lugar y yo estoy contento con lo que yo tengo ahora. 자세를 항상 맞부딪히게 됩니다. Es tener este tipo de actitud al frente del Señor. Y esas son esas actitudes que las personas que no tienen la vida, pues así viven. Y la verdad, estas son diferentes actitudes que las personas de este mundo toman y se sujetan a esto. Y esto es la forma en la cual el enemigo, el diablo, pues 보존하려면 obra. 영혼의 길을 Pero también, no solamente en los incrédulos, pero también hay diferentes prejuicios y estereotipos que existen en los creyentes que podrán 주고 있는 것이 선입견이에요. podrán ser un gran tropiezo en su vida de fe. 마음을 주면은 선입견을 깨지 않으면은 Si uno no rompe con estos prejuicios y estos estereotipos, entonces si uno no rompe esto, entonces esas personas, aunque tengan pues han tenido sus vidas de fe por años, estas personas, la verdad, estarán en medio de la muerte o la salvación. 내가 오래 신앙생활했다고 Por eso solamente el hecho de tener una vida de fe por muchos años o ser inteligente o ser sabio, la verdad eso no podrá llegar a ser algo que Dios nos pueda aceptar a nosotros, sino que en cambio, nosotros tenemos que entrar en ese plan de Dios. Nosotros tenemos que entrar en ese plan del Señor y el Señor tiene que obrar junto con nosotros y así cada día nos tiene que obrar en cada uno de sus días y nosotros incluso en ese último día, nosotros tenemos que venir del Señor y pedir la ayuda. En ese lugar es donde Dios está. En ese lugar es donde Dios obrará. Y es el lugar en el cual Dios está orando junto con esa persona. 이것이 그리스도의 구원의 방법이에요. Esta es la forma como Cristo salva. 다른 방법이 없는 것입니다. No hay otra forma. No hay otra forma para la salvación. 방법. Esa forma para el que Dios nos salva a nosotros. Y estas son las personas que el Señor está buscando. Las personas que son pobres en su corazón. Cuando dice que son pobres en su corazón, 돈이 없으니까 pues entonces nosotros podemos decir que como económicamente no tienen el dinero, entonces obviamente pues tendrá dificultades. Pero está hablando sobre esas personas que 하나님이 자기에게 faltan del Señor, que necesitan del Señor, que con todo fervor desean al Señor. Está hablando de estas personas, que las personas que necesitan del Señor. 원수였던 나를 Y está hablando sobre esas personas que se arrepienten de ser el enemigo de Dios, 내가 원수였구나. de que yo era enemigo de Dios. 통회하는 자라. Está hablando sobre esas personas que son humildes delante del sol. Pero ¿qué es lo que dice? Pero miraré, como dice en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Yo miraré, o sea que volveré a mirar, o sea que tomaré cuidado de ellos. Está hablando de esas personas que tienen sed del Señor, que necesitan del Señor, y el Señor extiende su mano y obra junto con ellos y habrá junto con ellos. 그렇게 순종할 것을 기대하고 계세요. Queridos hermanos, el Señor en nuestra realidad, en este mismo presente, el Señor desea este tipo de personas en el cual vienen delante del Señor, que son humildes delante del Señor. Él no busca a esas personas que quieren hacer como su propio espíritu o las personas que quieren tener sus vidas de fe y resolucionar toda su vida de fe con sus propios estándares. Y aunque las personas del mundo podrán ver esto y podrán decir que esto es inteligente o son sabios, pero este tipo de actitud, 여러분과 나는 이미 버렸어요. la verdad son personas que ya Dios ha abandonado. 오늘부터
Queridos hermanos, nosotros en el día de hoy hasta ese último momento, Dios tiene que obrar en nuestra realidad, en nuestra realidad. Él tiene que tomarnos, tiene que guiarnos a nosotros y tenemos que vivir con esa gracia. 세상에서는 이런 고정관념이 El mundo, nosotros en el mundo podemos encontrar muchos estereotipos y prejuicios en el cual están en el mundo y podrán pensar un tipo de estereotipo que pueden pensar es que yo cuando venga a la iglesia yo tendré que hacer pues grandes obras, una gran obra para que Dios pueda complacerse y Dios me pueda ayudar y Dios me pueda pues dar muchos beneficios. Pero si estas personas, sin su fundamento, si lo están haciendo por las cosas de la carne, entonces, la verdad, estas personas, la verdad, Dios no los ayudará. Y estas personas le harán esto por su propio ser, por su propio beneficio. 기회가 없다. 그러면 이 Pero 사람은 si estas personas, si no tienen ese tipo de oportunidad, entonces, ¿qué le ocurrirá? 영원히 기회가 올 것 같지 않은 이 사람은 어떻게 하죠? 신앙의 Esta 문제는 persona, entonces, ¿quién lo podrá ayudar a él? ¿Quién lo podrá ayudar a él si no tiene esa oportunidad para poder servir al Señor? Aunque quiere hacer las cosas grandes, si quiere hacer cosas grandes y pues las cosas que verdaderamente son visibles ante las personas, pero esas cosas la verdad están bloqueando esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque donde lo más bajo está, en lo más pequeño, el Señor nos está. Cuando nosotros obedecemos esto, el Señor nos recordará a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, no dejemos nuestro espíritu en los prejuicios y en los estereotipos. 하나님이 이끄시는 그 이끄심에도 ¿Por qué? Porque estas personas eventualmente, entonces, estas personas juzgarán y criticarán la palabra del Señor. 뿐만 아니라 No solamente a sí mismo, sino que las otras personas. A las otras personas, Él criticará y juzgará esto. No está pensando en el hecho de que el Señor nos tiene que guiar a nosotros, que Él no está pensando el hecho de que en su vida de fe Dios lo tiene que guiar a Él y a todos nosotros, pero si solamente Él está pensando en su propio sistema, en ese sistema en su vida de fe. Y está tomando Dios en ese sistema en el cual Él tiene en su cabeza. 남들에겐 필요해도 내가 필요하지 않다면 Pero entonces Él no hace la obra que debería hacer, sino solamente hace la obra que Él desea, queridos hermanos. 하나님이 우리 모든 자에게 Queridos hermanos, nosotros el escuchar la prédica en el culto es una palabra que hace a todas las personas. Pero si uno piensa de que esta palabra solamente es algo que es algo para algunas personas o no es para mí o para las otras personas, entonces estas personas estarán en la desesperanza. 모두에게 말씀 Queridos hermanos, la palabra de Dios que es dada del Señor, es para todos. 구원의 작업을 하는 거예요. ¿Qué es lo que está haciendo? Está salvando. Está salvando. 그래서 모든 영혼에게 Por eso, 말씀을 주신 Él está dando la palabra que todos los espíritus necesitan. 때에 Por eso, cuando uno escucha esa palabra, uno no puede decir, ay, esa palabra no la necesita, ay, pasemos de esa palabra, creo que esa palabra sí la necesito y comienza a escribirla, ay, esa palabra no la necesito. 살리는 Queridos hermanos, 하나님의 estas personas no están viendo eso como el Señor nos está protegiendo a nosotros. Es algo que todas las personas necesitan recibir. Esa palabra es para todos. Es para todos. Uno no puede decirle, ay, pastor, no me diga a mí, dígale a las otras personas. Pero queridos hermanos, le estoy diciendo a usted, yo tengo que salvarlo a usted. Esa palabra es para usted. 물러간다. 나와 관계 Queridos hermanos, no digan, ay, esta palabra no tiene relación conmigo, esa palabra no tiene que ver conmigo, sino que nosotros tenemos que aceptar de que ese momento es el momento en el cual Dios quiere tomarnos a nosotros y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 하나님의 말씀 위에 자기를 두는 자가 없어야 돼요.
Queridos hermanos, no debe haber ninguno que nosotros estemos encima de la palabra del Señor. No debe haber ninguno que vaya a criticar y juzgar la palabra del Señor. Estas personas lo que están haciendo no es el hecho de aceptar y negar, sino lo único que están haciendo, están menospreciando la palabra del Señor y están atrayendo a la maldición. Queridos hermanos, esos diferentes prejuicios y esos estereotipos, la verdad, están bloqueando esa gracia del Señor, están negando esa gracia, esa guía del Señor. 의사인 것입니다. Es lo mismo que decir que yo no necesito de Dios. 하나님의 세우신 종의 말씀을 진심으로 듣느니 아니냐는 El hecho de nosotros escuchar esa palabra del Señor, o sea, esa palabra del obispo, esa palabra del siervo de Dios, 어떻게 대하느냐는 o no, 내려주시는 말씀을 어떻게 대하느냐. es lo mismo que decir a usted cómo está recibiendo esa palabra de Dios, usted cómo está tratando esa palabra que es de Dios. Es la misma actitud 문제를 al tenerlo. 문제인 거예요. Es tener ese problema. 종이 전하는 말씀을 듣는 자세는 하나님의 Esa actitud que uno tiene al recibir la palabra del pastor es lo mismo que cómo uno está tratando esa palabra de Dios. 말씀 듣는 자 모두가 Si nosotros vemos en el día del Señor, nosotros en ese momento, todos nosotros estamos encima de la prueba. O sea, al estar al frente de esto, nosotros podemos saber si cómo nosotros estamos tratando a la palabra de Dios o no. Nosotros al estar sentados en este lugar, escuchando la palabra del Señor. 하나님도 Es el lugar en el cual que Dios tiene que aceptarnos a nosotros. Tiene que ser ese lugar, ese momento en el cual Dios pueda aceptarnos a todos nosotros. 나 Para que Dios nos pueda dar a nosotros esa palabra de Dios, que esa palabra que es dada a mí en este momento, a mi espíritu, para mí. Para que esa palabra que es llevada por este siervo, que le faltan muchas cosas, que es débil, que esa palabra pueda entrar dentro de cada uno de nosotros. Pero aquel que niega esto, entonces, ¿quién es el que niega esto? Es ese hombre que está dentro de uno. 그렇게 하다가는 멸망을 Pero si uno se deja llevar por esto, entonces uno no va a poder venir con Dios, sino que eventualmente caerá en la caída. Pero queridos hermanos, el Señor no desea de nosotros o un tipo de fuerza, o pues que vengamos fuertes delante del Señor, o que traigamos todo pues como solamente un tipo de fruto adelante de Dios, sino que el Señor desea, y lo que está viendo es que si dentro de mí tiene ese llamado de Dios. 주님이 우리의 Queridos hermanos, la iglesia es el lugar en el cual nosotros podemos servir al Señor. Es la forma en la cual nosotros podemos servir a Dios y tenemos que seguir ello. Nosotros a través dentro de la iglesia no es traer con nuestros propios sistemas o nuestra forma o nuestra conciencia, sino que dentro de la iglesia hay cosas que tenemos que hacer y incluso hay cosas que no debemos hacer. 바탕 있는 자는 법 Pero la persona que está al frente del Señor, la verdad, no necesita de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya ha sido escrita en nuestros corazones y está en nuestra mente. 우리를 구원하는 유일한 Por eso, esta es la única forma en la cual Dios nos puede salvar a nosotros. Es la única manera en la cual Dios nos salva a nosotros. Y esa es aceptar que nosotros estamos yendo en ese camino, en esa forma en la cual Dios nos salva a nosotros. Cada vez que nosotros servimos a Dios, cada momento que nosotros tenemos sus servicios, 이상하게 생각하고 교회를 사랑하고 es a través de ese corazón de amar a la iglesia, es tener esa palabra que viene de Dios, es a través de ese corazón que viene de Dios. 내가 내 인생 이 짧은 No es el hecho
de que yo lo hago, sino que es el hecho de es hacerlo junto con el Señor. Y aunque esa persona diga palabras de aliento al pastor, la verdad es algo que Dios obra junto con esa persona. Queridos hermanos, nosotros no vengamos con nuestros prejuicios y estereotipos delante del Señor y no menospreciemos al Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que recordar que nosotros necesitamos de Dios. Dios está arriba de todo esto. Queridos hermanos, todos nosotros no debemos vivir de esta forma, sino que cada uno de nosotros tenemos que saber que nosotros sin el Señor no podemos vivir, que nosotros sin el Señor no nos podemos alejar de Él. Y espero que así sea, y les vengo en nombre de Jesús que así sea. No juzguen con sus propios ojos, sino que cada uno de ustedes tengan ese corazón de arrepentimiento y que cada uno de ustedes puedan con todo fervor llamar y recibir esa salvación. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que nuestra iglesia Songna esté lleno de la fuerza de la salvación, que esté lleno con ese poder de la salvación y esté lleno en este lugar y esté lleno en cada uno de ustedes y ustedes puedan conectarse con el Señor y tener ese encuentro con el Señor. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que hay algo que nosotros tenemos que saber antes de ver la palabra del día de hoy. Es que podemos encontrar que el Señor volvió a su tierra natal, o sea, al Nazaret. Él llegó y volvió a su tierra 2 veces y tenemos que saber de la primera vez en la que fue para poder entender la palabra de hoy, que es la segunda vez que fue. La primera vez que el Señor volvió a Nazaret es cuando luego de que Jesús había bautizado, se había bautizado y había ido a Galilea y había una gran, su fama había tenido una gran fama y una fama que ya había esparcido hasta Nazaret y en todo lugar. Pero entonces él regresó luego de varios meses a su tierra natal, a Nazaret. Pero las personas de su tierra, la verdad, él fue en ese lugar y como nos dice en Isaías, comenzó a enseñarle en Isaías cuál era esa palabra que él predicó en ese momento, como nos dice en Lucas 4:18 hasta 21, y la cual también está hablando de la palabra en Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a librar a los que son cautivos. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Será que esa palabra, cuando yo he venido a cada uno de ustedes para poder salvarlo a ustedes, y como nos dice en versículo 21, y hoy se ha cumplido esas escrituras delante de vosotros? Es una de las palabras muy importantes en toda la Biblia y está hablando en el enfoque del Evangelio. Está hablando sobre ese corazón del Señor, ese corazón que el Señor tenía. Pero entonces, luego de que el Señor había llevado esta palabra a las personas de Nazaret en esa primera vez que lo visitó, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que esa palabra había desaparecido. ¿Por qué? Porque creo que había una persona que había corrompido el corazón de estas personas. Y como nos dice en Lucas 4:22, habrá una persona, dijo que una voz que había dicho, ¿no es este el hijo de José? Pero entonces, si nosotros leemos esto, no vamos a poder sentir lo que quiere decir. Pero está hablando está insultando al Señor. Está diciendo esta persona que no es nada. Esta persona que es común y corriente. Pero esa persona, aunque haya dicho que haya obrado en Galilea y en Capernaum, pero será, no sé si esta persona vaya a poder esto. No sé si uno puede creer en esta persona, no sé qué se cree. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo en ese momento? En el versículo 23, sin duda me dijeron este refrán,
Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo en ese refrán que dice que los médicos curarte a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes, ¿qué es lo que dice el Señor? Ustedes son como las personas que son en Israel cuando Elías y Eliseo pues predicaba, que ellos no escucharon la palabra, sino que obraron en los gentiles. Está hablando sobre esas personas que está hablando de la incredulidad de estas personas, que estas personas que eventualmente trataron de empujar a Jesús en el empeñadero para poder matarlo. En la primera vez que fue a Nazaret. Pero él se escapó de ese lugar y pues se salvó. Pero luego de varios meses, él dejó su tierra, pero luego de varios meses, él volvió en la palabra que hoy leímos. Pero ¿por qué será que él volvió en su tierra? Porque él extrañaba a su tierra para poder salvarlos a ellos, para poder verdaderamente salvarlos a ellos. Pero entonces podemos ver que, como dice en la pasaje lo que leímos, que vino con sus discípulos, ¿para qué? Para poder salvarlos. Pero él vino a Nazaret. Si vemos a Nazaret, Nazaret no era una de las tierras que eran pues grandes o tierras que eran famosas, sino que era una de las tierras en las cuales eran más bajas, y la verdad no había nada de qué pues jactarse ese lugar. No había nada que podía encontrarse en ese lugar. Pero si vemos en el Antiguo Testamento, no hablaba de Nazaret. Todas las personas menospreciaban las personas que eran de Nazaret. Pero ¿por qué será que él volvió a esa tierra? ¿Por qué será que él volvió a su tierra? Porque él tenía ese corazón de él. Porque en él te extrañaba su tierra. Porque él dentro de él tenía ese corazón. ¿Por qué? Porque él vivió desde que era pequeño en ese lugar, y él incluso era llamado nazareno en cualquier lugar que Jesús iba. Pero entonces, que el Señor, que era tan famoso, si vemos en el versículo 2, podemos ver en Marcos 6:2, podemos ver que él enseñó en la sinagoga en el día de reposo, y pues entonces las personas quisieron escuchar lo que él pues decía, pues porque muchas personas pues se habían sorprendido ante ello. Pero estas personas, al escuchar estas palabras, se sorprendieron ante esto. Pero en cambio de recibir esto como esa palabra de salvación, esa palabra de gracia para salvarlos a ellos, en cambio de recibir esto, cada uno de ellos escucharon esa palabra solamente técnicamente, a ver si ellos podían ser conmovidos por ello. Por eso, cada uno de ellos no pudieron recibir esa palabra en su espíritu. Cada uno de ellos comenzaron a pues preguntarse, ¿por qué será esta persona, que este niño que desde que vivió acá, que vivía desde niño en esta tierra, de dónde sacará él esta sabiduría o ese poder? Como nosotros vemos en el versículo 2. E incluso en el versículo 3 que nos dice, ¿no es este carpintero hijo de María? Cuando dice que es hijo de carpintero, está diciendo que el ser carpintero es algo muy bajo, pues, pero ¿por qué será que incluso dijo que era hijo de María? ¿Por qué no dijo que era hijo de José o de su padre? Pues podría ser porque José hubiera muerto en ese momento, o el hecho que le diga que es hijo de María es lo mismo que decir que era una persona, un huérfano que creció sin padre. E incluso, ¿qué es lo que dice en el versículo 3? Si acá está todos sus hermanos y todas sus hermanas, ¿por qué será que pues acá está Campo, esta persona común y corriente? ¿Cómo será que él pues tendrá algo él de bueno?
완전하신 분이거든요. 죄가 없으신 Pero eventualmente cada uno que dice que se escandalizaron de él, o sea, que lo rechazaron a él. O sea, lo vieron a él solamente como un hombre, como un carpintero, como un hijo de carpintero. Eso es lo único que lo vieron de él. Como su familia era común y corriente, las personas al verlo a él, la verdad, lo vieron solamente a él como un tipo de hombre. Pero esto en sí lo hicieron caer a ellos. 그러므로 주님은 선지자는 Pero entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 4? ¿Qué fue lo que el Señor dice? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parentela y en su casa. ¿Y qué es lo que dice? Y luego también en Lucas 4:24 que dice, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. O sea que he sido aceptado. Podemos ver de que, como dice el versículo 5, que el Señor no hizo ningún milagro, ningún poder o prodigios en ese lugar, sino que solamente salvó a algunas personas. Pero Él realizó estos diferentes prodigios para que las personas pudieran creer de que era Él Salvador. Pero las personas no quisieron creer en esto. No quisieron creer. 충격을 받습니다. Pero como nos dice en versículo 6 que dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. 정도가 아니라 Estaba asombrado, o sea que se había choqueado de esto. 쇼크를 많이 받아요. 예수님이 하시는 걸 보고. Pues nosotros podemos ver de que muchas personas se sorprendieron a ver lo que el Señor hacía, pero no hay muchos momentos en los cuales el Señor se había sorprendido de esto. Y una de estas es esta en la cual el Señor se había sorprendido de la incredulidad de ellos. ¿Cómo puede ser que ellos no pueden creer? Se sorprendieron, Él se sorprendió al ver esto. 이제는 거절하십니다. Y el Señor ahora los abandona a ellos. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Y va a esos lugares donde lo necesitan a Él. Como nos dice en la segunda parte del versículo 6. En esos lugares donde lo habían aceptado, donde lo aceptaron, donde lo necesitaban a Él. Él se alejó de los nazarenos. Él se abandonó a su tierra natal. Pero estamos seguros que dentro de su corazón tiene ese corazón. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde Él va es llamado nazareno. 여기 고향에 거하던 그 사람들에게 정말 Pero esas personas que estaban dentro de las que estaban dentro de la tierra natal, podemos ver que esas personas son las personas que negaron, que rechazaron al Señor. Pero si nosotros vemos a una palabra que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, que es Agabón, ¿qué es lo que significa esto? Que esa persona, que el Señor ya lo ha dejado a él, que Dios los ha abandonado, que Dios lo ha abandonado. 하나님의 것을 판단하면서 Que estas personas que traen lo que está en sí comienzan a criticar lo que es de Dios. 능력을 Y estas personas son las que cortan con esa obra del Señor, con ese poder de Dios. Las personas que no pueden escuchar esa palabra, la prédica del pastor, comienzan a buscar 하나님의 razones por ello. Comienzan a buscar diferentes razones para poder sostener sus cosas, pero sus críticas, pero estas personas ya es muy tarde para ellos, porque estas personas ya se han alejado de gran manera de la salvación. Son personas que no están en ese lugar donde el Señor los quiere guiar. No están en ese lugar donde el Señor los quiere guiar, donde tiene la voluntad del Señor. No están en ese lugar en el cual, en la forma como Dios obra, no son esas personas en el cual Dios los está buscando, esas personas que tienen ese corazón de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en sus corazones están llenos de otras cosas, están llenos de las cosas de las cosas del cristianismo. Solamente tiene esos diferentes prejuicios y esos estereotipos que vienen del cristianismo, que vienen de la carne. Están llenos de su cabeza y la verdad no pueden recibir lo que es de Dios. Queridos hermanos, pero necesitamos recibir la palabra del Señor y tenemos que recibir esa guía del Señor. Y les bendigo en nombre que así sea.
신앙에 대해서는 고정관념이 없어요. 오늘 En nuestra fe no debemos tener esos prejuicios. ¿Por qué? Porque en ese momento es en el cual Dios nos tiene que salvar a nosotros. En el día de hoy, Dios tiene que salvarnos a nosotros. Tiene que estar en ese lugar. Con ese prejuicio, con estas cosas, nosotros no podemos venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que Dios nos puede dar a nosotros es la gracia de Dios. Es ese camino de la bendición. Es ese camino de la gracia. 이 통로가 Solamente a través de eso. Si nosotros no tenemos este camino, si nosotros no estamos en este camino, entonces Dios no nos puede ayudar a nosotros. 딱딱한 그 길가에 ¿Por qué? Porque nosotros estaremos llenos de esas rocas en ese camino. Lleno de rocas en el cual Dios nos tiene que sacar esas rocas para que así 이것은 나에게 Dios pueda orar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si esto no es hecho, entonces al escuchar la palabra del Señor, vamos a tener ese fervor y vamos a enojarnos con ello. 넘어지는 걸 뜻해요. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa cuando dice que nosotros rechazamos la palabra del Señor? ¿Qué es lo que significa? Es tropiezo. Es lo mismo que ser tropiezo. 그렇게 밀었어요. Nosotros podemos ver esas personas que el Señor viene a esas personas que el Señor busca y se acerca a esas personas, pero si esas personas sí lo rechazan, entonces esas personas, la verdad, 거절하면은 serán tropiezo en esto, son tropiezo a través de eso y no va a poder recuperarse, porque el Señor trae esa salvación, esa forma para poder recibir la salvación. 죄를 볼 때까지 Antes 숨어 있습니다. Antes de que esa persona se arrodille y se arrepiente, entonces el Evangelio no va a poder ser resplandecida en esa persona, no va a poder ser brillada en esas personas. ¿Por qué? Porque será escondida, son escondidas. Solamente las personas que se arrepienten y tienen un corazón humilde, la verdad, entonces en esos lugares el Evangelio y la verdad obrará. 풍성하게 준비됩니다. Y así la bendición estará llena en esas personas. 하나님께 겸손하게 나오는 자 하나님은 Las personas que son humildes, las personas que recuerdan al Señor. Y la verdad, Dios desea de que estas personas puedan obrar en ellos y tengan esa bendición. 그 신령으로 그 앞에 나온 자들이 Son esas personas en que en su corazón tienen esta verdad y vienen delante del Señor. 초대교회에서 Si nosotros vemos a lo que ocurrió en esa tierra natal, el hecho de que hayan rechazado en la tierra natal se convirtió en una enseñanza para la iglesia primitiva y también es para cada uno de nosotros en el día de hoy. Queridos hermanos, 교회에서 떠나지 않으시고 tenemos que hacer de que el Señor nunca se aleje de nuestra iglesia, sino que el Señor nos guía a cada uno de nosotros día tras día, que esté en nosotros, en nuestra realidad, y que nosotros lo tomemos a Él en nuestra realidad, en nuestra vida, y así tengamos ese encuentro con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos y así tengamos esa ropa fina que está limpia para que así podamos tener ese encuentro con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes puedan recibir lo que es del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes puedan tener esa obra del Señor y la obra de Dios puedan triunfar en cada uno de ustedes y esté lleno de ustedes y en sus familias. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. 하나님 Cuando oremos y confesemos de esta forma: Señor, 세상에서 갖고 있던 Señor, yo no quiero traer las cosas, esos prejuicios y esas costumbres que vienen del mundo, las quiero abandonar por completo y yo quiero pertenecer en ti y tú obra en esta hora, en este momento, tú eres mi esperanza. Recíbeme. Vamos a orar todos juntos.
도와주시고 우리 성도들 다 도와주시고 우리 교회를 역사하시고 오직 우리 하나님의 구원의 능력과 우리 하나님의 구원하시는 정열과 약속과 성실하심이 충만한 우리 교회 되게 도와주시고 우리 주님을 다 환영하는 우리 모두가 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a todos nuestros siervos que han recibido tu palabra y ayuda, Señor, el corazón de cada uno de ellos 강직한 또 담대함으로 y ayuda, Señor, que ellos puedan volverse a levantar con tu fuerza. Ayuda, Señor, a todos nuestros siervos. 열심 속에 Padre Dios, ayuda, Señor, que tú puedas estar en cada uno de nuestras vidas y así podamos tener siempre ese encuentro contigo. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos estar en ese lugar donde esté tu voz. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos recibir tu palabra y así nosotros podamos recibir tu guía. 주시옵소서. 예수 Y 이름으로 hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 그렇게 오랜 세월은 아니지만 우리가 이 땅에 있어서 Nosotros, aunque no va a ser mucho los años en el cual nosotros estemos en esta tierra, pero vamos a estar en esta tierra y hay momentos en el cual vamos a tener dificultades, pero el Señor nos guiará a cada uno de nosotros y Él nos guiará a nosotros y Él obrará en nosotros y espero que así sea. Todos de pie y vamos a alabar. 내 주를 가까이 하게 하면 십자가 짐 같은 고생이 나 소원은 늘 찬송하면서 주께도 나가기 원합니다. 내 고생하는 것 옛 야곱이 돌베개 베고자 갔습니다. 꿈에도 소원이 늘 찬송하면서 주께로 나가기 원합니다. 천성에 가는 길 험하여도 생명길 대나인 은혜로다. 천산 날 부르니 늘 찬송하면서 주께 떠나가기 원합니다. 박수 치면서 합시다. 야곱이 잠깨어 일어난 후 올다른 산으로 받아서 숨질 때 되도록 늘 찬송하면서 주께로 3절 천성에 가는 길 천성에 가는 길 마여도 생명길 은혜로다. 천사를 부르니 늘 찬송하면서 주께로 나가니 원합니다. 야곱이 잠깨어 일어나는 돌다를 쌓고
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros de nuestra Iglesia Songna, con todos nuestros verianos que han rendido el culto y en sus familias por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.